Buenas tardes, aquí estamos una vez más desde mi oficina. Quería hablarle acerca de Mattie Perry, una dama importante dentro del reino. Nació en el año 1868 en una familia muy devota. Su padre era pastor de una iglesia metodista, pero más que nada era conocido por su vida de oración. Él solía orar por horas y horas y en su ministerio ganó a centenares de personas para Cristo, tanto porque oraba como también por sus prédicas. A los 9 años, Mattie sintió la necesidad de entregar su vida a Cristo y por los siguientes 3 años ella leyó la Biblia de tapa a tapa en varias ocasiones y guiada por su padre aprendió a interceder en oración y a desarrollar su fe. A temprana edad ella sintió que Dios la llamaba a ser misionera y queriendo prepararse lo mejor posible quiso ir a la universidad, pero sus padres no tenían el dinero suficiente como para pagar sus estudios. Y entonces ella se puso a orar y una mujer que Mattie no conocía sintió en su corazón que debía de pagar todos sus estudios. Y ella contenta fue a la universidad y empezó grupos de oración y equipos de evangelización, yendo casa por casa, además de los estudios. Y eso fue que causó que se enfermara y tuviera que volver a casa. Luchaba contra la ceguera, una neuralgia muy fuerte y otros problemas físicos que tenía. En la iglesia le habían enseñado que los días de los milagros ya habían terminado cuando murió el último apóstol. Así que no creía en milagros, pero había una campaña evangelística en la ciudad y ella decidió ir de todas maneras, más que nada por curiosidad, más que por otra cosa. Y fue allí cuando recibió sanidad de todas sus dolencias en forma instantánea y pudo volver a la universidad y finalmente graduar en el año 1892. Sentía un llamamiento a la China, pero la mesa directiva de la iglesia metodista la rechazó, así que por 6 años se dedicó a predicar en reuniones en forma itinerante, en carpas, en distintos lugares, y vio a miles de personas recibir a Cristo. Y un día Dios comenzó a hablarle en su corazón acerca de este tema de la sanidad divina y que ella tenía que empezar a enseñar que la sanidad divina era real y que era para nuestros días. Así que empezó a leer todo lo que podía acerca de este tema, a leer testimonios de otras personas, de otros evangelistas, y abrió su ministerio no solamente a evangelización, sino que también a sanidad. Y con su gran sorpresa, la gente comenzaba a recibir ese toque divino de sanidad en sus vidas. Uno de los que recibieron sanidad fue el señor Bosworth, quien había sufrido mucho durante 8 años, pero fue sanado instantáneamente. Y Bosworth fue luego uno de los evangelistas de mucho éxito y a través de su ministerio miles y miles de personas recibieron salvación y sanidad. En el año 1898, Mattie sintió que Dios le pedía que abriera una escuela, algo que parecía totalmente imposible ya que no disponía de los fondos necesarios para abrirla y mucho menos para mantenerla. Pero milagrosamente encontró un hotel que no había sido terminado de construir con 125 habitaciones. Ella empezó a interceder y Dios proveyó los fondos que ellas necesitaba para empezar. Y cada mes, milagrosamente, Dios proveía para cubrir todos los gastos, de tal forma de que nunca se atrasó en esos gastos y nunca cayó en deuda. Llamaron la escuela El Anán, que significa don precioso de Dios. El primer año tenía 19 estudiantes, pero ya el segundo llegaron a 79. Y el tercer año decidieron abrir la escuela aún para niños, la gran mayoría de ellos huérfanos o niños abandonados o niños que estaban en alto riesgo en sus familias, siendo esta la primera escuela que se establecía en la ciudad. Y pronto la escuela estaba llena y tuvieron que edificar un segundo edificio, siempre por fe, ya que no había ayuda fija ni organización alguna que la apoyara. Una de sus alumnas fue Lillian Thrasher, que usted tal vez recuerda porque ayer hablamos de ella, fue la que fue a Egipto y estableció un orfanatorio allí. En poco tiempo, Mattie tuvo 140 huérfanos en su edificio.
El Estado decidió ayudarla con $1,000, pero la forma que tenía de recoger fondos fue por carta y mandaba miles de ellas todas las semanas. Tanto es así que Correos decidió abrir una sucursal en su propiedad, o sea que Correos le pagaba a ella por enviar sus cartas. Y el estrés de llevar a cabo este ministerio fue tal que terminó en una silla de ruedas durante 14 años, limitada físicamente, en varias ocasiones a puertas de morir. Finalmente fue sanada milagrosamente, tanto es así que tenía más energía y más vida que mujeres mucho más jóvenes. Cada vez que predicaba, oraba por los enfermos y miles recibieron sanidad. Esa escuela estuvo activa durante 25 años, pero Perry sintió que tenía que llegar a más personas, aquellas que estaban lejos. Así que instituyó un instituto bíblico por correspondencia para aquellos que vivían en otras partes del país, pero que también querían ser entrenados en el ministerio. En el año 1927 algo terrible sucedió. Un incendio destruyó totalmente la escuela y el orfanatorio. Un año después, Dios le habló acerca de ir a Israel y otras naciones del Medio Oriente para predicar y tuvo gran éxito en su gira. Y en ese viaje visitó a Lillian Thrasher en el orfanato en Egipto. Los siguientes 8 años las pasó viajando y predicando en distintas ciudades y países, incluyendo 2 viajes a Cuba. Seguía escribiendo material para el instituto por correspondencia, pero pasaba la mayor parte de su tiempo orando por los enfermos que la buscaban y hacían interminables filas para poder ser orada, para poder ser que Mati ore por ellos. Finalmente murió a los 89 años de edad en el año 1957. Escribió un libro muy importante y muy popular que se intitula Cristo, una respuesta a la oración. Mati fue una mujer muy simple. Dedicó su vida totalmente al ministerio, sin apoyo financiero, una mujer que creía que Dios oía sus oraciones y que no había nada imposible para Dios. Le creyó para comprar ese edificio con 125 habitaciones. Le creyó en todo momento. Sus viajes, ella empezaba sin ningún dinero en el bolsillo y a medida que viajaba, gente le pagaba los pasajes, las estadías, los alimentos. Fue una mujer de gran fe, una mujer, un gran ejemplo. Y en esta tarde yo quiero orar que Padre, Señor, tú levantes a mujeres y hombres que tengan esta misma fe, que crean que no hay nada imposible para ti y que tengan esa fe de que tú escuchas nuestras oraciones y estás interesado en nuestras necesidades. Por eso te pido que tú suplas la necesidad de todo aquel que nos está escuchando en esta tarde. En el nombre de Jesús. Amén. Una vez más le agradezco su atención y si Dios quiere nos vemos otra vez la semana que viene. Mientras tanto, cuídese mucho.